Vamos a repasar las características esenciales de los dispositivos físicos, o hardware, que componen un ordenador. En primer lugar, tenemos la placa base, o placa madre. Es la placa de circuito impreso principal dentro de un ordenador. Su función es conectar y permitir la comunicación entre los componentes esenciales de un sistema: el procesador, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento, las tarjetas de expansión y los puertos para periféricos. En otras palabras, sin la placa base, los distintos componentes del ordenador estarían físicamente presentes, pero no podrían comunicarse entre sí ni funcionar como un conjunto. La placa base es importante porque actúa como el esqueleto y sistema nervioso del PC, sostiene los componentes, los conecta y distribuye la energía. Define qué componentes se pueden usar: tipo de procesador compatible, cantidad y tipo de memoria, número de ranuras de expansión, etc. Afecta directamente a la capacidad de actualizar o ampliar el equipo. Si la placa base tiene pocas ranuras o puertos, las opciones de mejora pueden ser limitadas. El microprocesador, también llamado unidad central de proceso, o CPU, es el componente electrónico fundamental de un ordenador que ejecuta instrucciones, realiza cálculos, controla otros componentes y procesa datos. Podríamos considerarlo como el cerebro del ordenador. En términos más técnicos, es un circuito integrado que incluye la parte aritmético-lógica, de control y otros bloques internos que permiten realizar operaciones de cálculo y decisión. Un núcleo, o core, es una unidad de procesamiento independiente dentro del microprocesador. Cada núcleo puede ejecutar instrucciones por sí mismo, leer datos, hacer cálculos y tomar decisiones. Hace años, los procesadores solo tenían un núcleo, por lo que solo podían hacer una cosa a la vez. Hoy en día, casi todos los procesadores son multinúcleo. Tienen 2, 4, 8 o más núcleos trabajando en paralelo. Más núcleos permiten hacer más cosas a la vez, lo que se denomina multitarea. No todos los programas usan todos los núcleos, pero los sistemas operativos actuales reparten el trabajo entre ellos para mejorar el rendimiento. El procesador tiene un ritmo de trabajo regulado por un reloj interno. Cada ciclo del reloj permite avanzar una parte del procesamiento, como la lectura de una instrucción, su decodificación, su ejecución y el almacenamiento del resultado. La velocidad o frecuencia del reloj se expresa generalmente en gigahercios y representa cuántos ciclos por segundo puede realizar el procesador bajo condiciones normales. Un microprocesador necesita un sistema de refrigeración. Mientras más rápido trabaja el procesador, mayor es la energía que consume y mayor es el calor que genera. Si no se elimina ese calor, la temperatura sube y pueden surgir varios problemas: que el procesador reduzca su velocidad automáticamente para protegerse, que el sistema falle o que se acorte la vida útil de los componentes. Los sistemas de refrigeración, ya sean ventiladores, disipadores o dispositivos de refrigeración líquida, ayudan a mantener al procesador en una temperatura segura para su funcionamiento óptimo. Otro componente físico importante es la memoria RAM. Es un tipo de memoria del ordenador en la que se guardan temporalmente los datos y programas que se están usando en ese momento. La RAM almacena datos de forma temporal mientras el ordenador está encendido. Sin embargo, se vacía completamente cuando se apaga el equipo. Cuanta más RAM tiene un equipo, más tareas puede hacer al mismo tiempo sin volverse lento. La memoria ROM es un tipo de memoria del ordenador que contiene información permanente, que no se borra al apagar el equipo. Su función principal es almacenar las instrucciones básicas que el ordenador necesita para arrancar y comenzar a funcionar, incluso antes de cargar el sistema operativo. Por ejemplo, en la ROM se guarda el programa llamado BIOS o UEFI, que se encarga de comprobar que todos los componentes del ordenador funcionan correctamente cuando lo encendemos. En resumen, la memoria ROM guarda información esencial y permanente del sistema. Permite que el ordenador se inicie y reconozca su hardware. Es una memoria no volátil, es decir, conserva los datos aunque no haya electricidad. Mencionaremos también brevemente la memoria caché. Es una memoria muy rápida y de pequeño tamaño que está dentro del microprocesador.
Su función es guardar temporalmente los datos e instrucciones que la CPU usa con más frecuencia, para que no tenga que ir a buscarlos a la memoria RAM, que es más lenta. Imagina que estás estudiando y tienes los apuntes que más usas justo encima de la mesa. Esa sería la caché. Mientras que el resto de libros están en una estantería, esa sería la RAM. Cada vez que necesitas consultar algo, te resulta mucho más rápido cogerlo de la mesa que levantarte a por el libro. Cuanto más eficiente sea la caché, menos tiempo pierde el procesador esperando datos y más rápido funciona el ordenador. La tarjeta gráfica, también llamada GPU, es el componente del ordenador que se encarga de crear y mostrar las imágenes, vídeos y animaciones que ves en la pantalla. Mientras que el microprocesador piensa y hace cálculos generales, la tarjeta gráfica se especializa en los cálculos visuales, como dibujar personajes, efectos o entornos en los videojuegos, o procesar vídeos y diseño 3D. Algunos ordenadores tienen la tarjeta gráfica integrada en la placa base o en el procesador. Otros tienen una tarjeta dedicada, más potente, que se conecta aparte. En función del uso al que dediquemos el equipo, necesitaremos diferentes tipos de tarjetas gráficas. Para aplicaciones ofimáticas o multimedia, sería suficiente con disponer una integrada. Para juegos o edición de vídeo, sería conveniente tener una tarjeta gráfica dedicada de gama media o alta. Para diseño 3D o inteligencia artificial, lo ideal sería disponer de modelos dedicados de tipo profesional. A la hora de elegir una tarjeta gráfica, debemos fijarnos en algunas características importantes. La memoria propia de la tarjeta, o VRAM. Cuanta más memoria tenga, mejor podrá manejar imágenes grandes, juegos exigentes o programas de diseño 3D. Si es una tarjeta dedicada, debemos fijarnos en que sea compatible con la placa base y el procesador que tenemos. Algunas tarjetas son grandes y generan bastante calor, por lo que es interesante que dispongan de un buen sistema de refrigeración. La tarjeta de sonido es el componente del ordenador que se encarga de reproducir y grabar sonidos. Música, voces, efectos o cualquier audio que escuches por los altavoces o auriculares. La mayoría de los ordenadores ya traen una tarjeta de sonido integrada en la placa base, suficiente para escuchar música o jugar. Sin embargo, también existen tarjetas de sonido dedicadas, que ofrecen mejor calidad de audio y más conexiones, usadas sobre todo por gente que edita sonido, graba música o trabaja con vídeo. Los puertos son las entradas y salidas físicas que permiten conectar distintos dispositivos al ordenador, desde un ratón hasta un monitor o un disco externo. Podemos destacar varios puertos. Uno que seguramente conoces son los USB. Son los más usados. Sirven para conectar casi cualquier cosa. Discos duros externos, ratones, teclados, impresoras, móviles, etc. Los más comunes son los tipo A y los tipo C. Otro puerto muy popular es el HDMI. Se conecta a través de un cable que permite ver y escuchar todo con una sola conexión. Transmite imagen y sonido digital de alta calidad. Se usa para conectar el monitor, televisor o proyector. El DisplayPort es similar al HDMI, pero más común en monitores de ordenador de alta resolución o frecuencia, por ejemplo, los dedicados a videojuegos o diseño gráfico. El puerto de audio permite conectar auriculares, micrófonos o altavoces. En los equipos actuales suele haber un único conector combinado para entrada y salida de audio. El puerto Ethernet, también conocido como RJ45, sirve para conectar el ordenador por cable a Internet o a una red local. Aunque hoy muchos equipos usan Wi-Fi, la conexión por cable sigue siendo más estable y rápida. Por último, nos queda mencionar brevemente a los periféricos. Los periféricos son dispositivos externos que se conectan al ordenador para que podamos introducir, sacar o ampliar información y funciones. En otras palabras, son los elementos que permiten comunicarse con el ordenador o mejorar sus capacidades. Podemos clasificarlos en periféricos de entrada, que introducen información en el ordenador. Como ejemplos, tenemos un teclado, un ratón, un escáner, un micrófono o una cámara web. Los periféricos de salida muestran o reproducen información generada por el ordenador. Como ejemplos, podemos mencionar un monitor, una impresora, los altavoces o un proyector. También hay periféricos de entrada y salida como, por ejemplo, una pantalla táctil, una memoria USB
o una impresora multifunción, de esas que imprimen y escanean.